A mí una de las cosas que me atrajo mucho de la carrera fue el trabajo del contacto humano si bien mucho con el campo, a mí con la parte operativa dentro de la bodega. De hecho, me pasaba de que yo terminaba adentro de una bodega con el caño o limpiando una pileta o haciendo el trabajo del día a día, lo cual me ayudó después mucho. Me ayudó mucho en el momento de que nosotros empezamos a armar lo nuestro y de formar el equipo de gente, de conocer las bases. Yo estoy en la bodega y sigo siendo enólogo. Puedo estar adentro trabajando con la gente, enseñándole, o en la cosecha que uno se pasa 7, 8, 10 horas dentro de la bodega extras y no sacas el foco de lo que es la materia prima y de lo que es el producto final, ¿no? Que por ahí él ahora está mucho más abocado a la parte comercial, pero a mí me tira la parte humana y la parte operativa. ¿Y no extrañas la parte operativa? Bastante, pero mucho, ¿no? tuve que entender hasta que un día, porque en esto de trabajar en conjunto con un hermano o en un proyecto familiar, que ya dejó de ser un proyecto obviamente, pero trabajar en una familia, en una empresa familiar, hubo un momento que nosotros tuvimos una discusión muy grande. Y era porque él daba las órdenes y yo venía muchas veces, ¿sí? Y me intrometía. Sí, Lo típico. Entonces hasta que una noche me acuerdo esta historia como si la estuviese viviendo, plena vendimia, y eran las 12 de la noche, y hacen 2 años atrás, no hace mucho. No hace mucho. Y eran las 12 de la noche y yo dije un par de cosas y él me dijo, vos estás loco, ¿por qué no me preguntás? Y mirá, se está haciendo esto, esto y esto. Y él estaba un poco sacado, yo le contesté mal, entonces me siguió de atrás, ¿sí? Y yo dije, mira, esto es muy simple, o me voy o nos íbamos a las manos. Entonces me fui a casa. Y como a la hora me toca el timbre de casa, me dijo, necesito hablar con vos 2 minutos. Y nos sentamos en el parque a hablar un poco, ¿no? Porque los dos habíamos estado en un momento, como dice, de crisis equivocado. Y ahí entendí que me tenía que correr. Y si me tenía que correr el 100%. Porque si no, pasaban estas cosas y esto no es bueno. Entonces también uno en la vida, creo también que en la vida el éxito profesional de una persona depende mucho con la gente que se rodea y saberle dar el espacio a la gente con la cual uno se rodea. Si vos no le das el espacio y la absoluta confianza, el 100%, y más en nuestro caso, que los dos miramos lo mismo, ¿sí? Claro. Era un error y bueno, yo no me daba cuenta hasta que eso me hizo el clic. Entonces, hoy en día, obviamente, yo cuando llego a la bodega, lo primero que hago es pasar por el laboratorio, ¿sí? Saludo a la gente del laboratorio, me quedo conversando un rato ahí y después me voy a mi oficina y después me voy a mirar las otras cosas. Lo tengo siempre eso muy, muy presente, me gusta y es con lo que yo aprendí, como quien dice, a ganarse el pan de todos los días, ¿no? Haciendo vinos. Pero bueno, la vida me fue llevando y llegó un momento que cuando empezamos a crecer con nuestra empresa, dijimos, bueno, alguien tiene que salir a vender. Y nos tocó, creo que tuvimos la suerte de agarrar los mejores años de la industria vitivinícola después del cambio, cuando se dejó hacer volumen, hacer calidad. Y ahí entraron. Y tener la suerte de trabajar yo siempre digo que soy un tipo agradecido de algunos de mis maestros, como fue Alberto Antonini, por ejemplo.
como en el caso de Pablo, Mariano Di Con Paola, Mariano Di rural. Paola. Porque a Alberto todo el mundo lo contrataba y le pagaba fortuna para que lo asesorara y él me invitó a trabajar en su proyecto y encima me pagaba. Entonces... sí, te daba prestigio, pero además trabajaba. Claro, O sea, lo tuvimos, conocimos. claro, y tuve la suerte, creo, de encontrar justo ese momento en la Argentina, donde ser uno de los enólogos jóvenes, ¿sí? Con una perspectiva ya un poco más internacional, porque nosotros fuimos justo el cambio generacional y con el cambio generacional tener un consultor italiano con el cual me formé me dio una perspectiva de la industria vitivinícola totalmente distinta, ¿no? Más de nuevo mundo, y eso me obligó a empezar a viajar. ¿Por qué? Porque la gente, ¿qué es lo que quería ver? Más allá de ver el comercial de una empresa, quería ver al enólogo. ¿Sí? Y bueno, nosotros fuimos uno de los pioneros, te diría, en eso, y como bodega familiar fuimos los número uno en hacer eso, ¿no? De la nueva generación. A mí me pasa mucho, sobre todo con mi mamá y bueno, y una tía que falleció, de que era una cosa de que veía una botella con el apellido de Uributi y nada, era fascinante, se llenaba de emociones. Yo creo que hay mucha satisfacción, sobre todo en la familia y en el entorno, sobre que estamos trabajando con el apellido. De hecho, bueno, han aparecido por ahí algunos familiares que no conocíamos. A raíz de los vinos hemos entrado en contacto, que hay gente que estaba en Chile o gente que estaba dentro de la Argentina que no la conocíamos. ¿Aparece el viejo ahí siempre? ¿Recuerdo? Siempre aparecen parte de la familia, sí. Yo tengo una anécdota con nuestra madre. Por ahí nosotros teníamos cosechas guardadas de los vinos 2002, 2003, que fuimos, esto estoy hablando hace más o menos unos 4 años atrás. Y yo tenía, un poquito más, 5 años atrás. Yo los tenía guardados en nuestra casa con nuestra madre, él estaba casado, entonces yo tenía una selección de vinos. Y mi mamá siempre preguntaba cuál era el vino que ella podía sacar, porque sabía que habían cosas importantes. Y un día yo me iba y le dije, mira mamá, de los que están ahí, cualquiera. Y me había olvidado que había una partida con uno de los primeros vinos que nosotros salimos con puntajes altos además. Y llego, mi madre estaba almorzando y la veo con una botella de vino de familia de Uributi cosecha 2004, sí, creo que era 2003, 2004. Y cuando vi la botella dije, no, esa botella quedaban 5 botellas nada más. Pero realmente la vi... ¿Y ella sola almorzando estaba? Sola almorzando. La vi disfrutando el vino, entonces me senté al lado y seguí tomando el vino con ella. Y no les dije nada. Se estaba tomando el mejor vino que nosotros en su momento teníamos punteado, de las botellas que había sacado. Y realmente disfrutándolo. Terminamos tomándonos la botella entre los dos ese día en el almuerzo, nos quedamos charlando demás y después le conté lo que se había tomado. Sí. Tuvimos muchos sinsabores al inicio, porque, te repito, como no veníamos de la industria vitivinícola ni de una familia conocida, una familia muy humilde, nos costó mucho insertarnos en el mercado. Y si bien nosotros ya teníamos nombres como enólogos, haciendo vinos para otras bodegas, por ahí tuvimos mucha crítica al principio negativa, ¿sí? Y creo que el sinsabor lo tuvimos ahí. Hoy en día te diría que lo disfrutamos mucho y no tenemos sinsabores. Nos preocupan las cosas típicas que pasan en un país, pero fuera de eso no. Y es más, en los peores años, decimos nosotros, no en los peores años, pero en los años más duros, nosotros estamos apostando y seguimos haciendo inversiones. Inversiones de comprar finca, de seguir ampliando la bodega, de seguir ampliando nuestro portfolio. De hecho, el año pasado empezamos con un proyecto en Italia y hemos vuelto al concepto de tiene que ser pequeñas partidas y tiene que ser un hobby. Hemos vuelto a ese concepto que creo que fue con el que comenzamos y no nos dio tan mal resultado. Así que hemos empezado con eso. Las primeras vendimias que van a salir al mercado son 2011 y 2012, pequeñas producciones,
Hoy ya están en botella, en barrica. Todavía están en botella, en barrica. Todavía están en barrica. Qué bueno. Sí.